Isaac Humala Núñez, el padre de nuestro presidente Ollanta Humala, está hoy día aquí en el programa. Hay varias cosas que hablar con don Isaac. Estamos ya cerrando nuestra última semana en vivo, ¿no, Talía? Vamos a hacer el receso por fiestas navideñas, por fiestas de Año Nuevo, y queríamos hablar con don Isaac. Hace tiempo que no conversamos con él. Buenas noches, don Isaac Humala. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bueno, bien, para saludarla. Gusto de verlo, como siempre. Y está a su disposición. Le agradezco. Don Isaac, la primera pregunta, usted es castrista, usted era pro Cuba, amante además de Fidel. ¿Qué piensa ahora de esta noticia? Amante no, sino admirador. Sí, admirador, ¿no?, del hombre. Ahora, esta noticia le escuchaba al profesor Popa cubano, ¿no? Pero yo quisiera ver más bien, ¿no?, ¿cuál es el momento del mundo ahora? Es casi un estado de guerra, porque el mar Mediterráneo, el mar Negro, que es prácticamente Rusia, ¿no?, ahí está, ¿no?, la fuerza naval norteamericana, las más sofisticadas. Y en respuesta, Rusia, ¿no?, ya tiene también su fuerza naval en el mar Caribe y en el Golfo de México, físicamente. Y Putin es un dolor de cabeza para Merkel. Y también su aviación. Ajá. ¿No? Entonces, y además, en estos días se ha agravado la situación, ha bajado el dólar por decisión audaz de Estados Unidos, de 100, 110 que estaba, a 53. Y en gran porcentaje de la economía, de la exportación de Rusia, es el petróleo, ¿no? Y también, ¿no?, entonces un panorama mundial de guerra que empezó ya en condiciones muy fuertes. ¿Y ese restablecimiento de las relaciones, cuál es su lectura? Entonces, no puede ser así una coincidencia, una cosa de un preso canjear con otro preso, ¿no?, sino es ya movidas de ajedrez, porque la guerra tiene otra categoría más. Antes era guerra más militar o puramente militar, confrontación de ejércitos. Ahora eso ya no es posible, ¿no?, si no es económica básicamente. Entonces esas movidas económicas, ¿no?, ya. En cuanto a territorio, hasta este momento está ganando Rusia. ¿Y porque ha ganado usted Crimea. coincide con el profesor Popa cuando dice que esto ha sido más bien un cambio o una movida de ficha porque estaban perdiendo el intercambio comercial con Cuba, que se estaba abriendo a otros países? Eso es un factor, pues, que viene de hace más de 50 años, ¿no? Pero Cuba, ¿qué cosa es Cuba mundialmente? Cuba, ¿no?, ha tenido en el exterior, en la Guerra Fría, hasta 70.000 soldados, sosteniendo los regímenes socialistas en el África, ¿no? Y ahora mismo ha reemplazado, ya no tiene militares, pero tiene, ¿cómo se llama?, médicos. Entonces, es una potencia mundial en un cierto sentido. Y, por ejemplo, en la cuestión de las Olimpiadas, las medallas, oro, bronce, ¿no?, y plata, ¿no?, es de Cuba, es total, es superior a la suma total de España más todos los países latinoamericanos. Y en investigación científica, ¿no?, está en la vanguardia de la medicina a nivel mundial. Y en mantenimiento del poder por más de 50 años también está en la vanguardia. Igual también. Claro, igual también es una pero potencia. Ese es el lado más horroroso, ¿no?, de toda esta historia. Entonces, en una posible guerra, y la guerra derivara en cuestiones militares, ¿no?, Cuba es una potencia militarmente. Ok, entonces quiero pasar al estado de guerra que hay en el Perú, digamos de manera metafórica, porque hay demasiado ruido político. Hoy día usted está viendo... Bueno, en el Perú hay dos guerras. ¿Cuáles son Una esas guerra guerras es la bullanga de la prensa, Ajá. que estamos haciendo barullo de cualquier cosa. Ahora es un héroe la abogada o procuradora que era, ¿no?, la señora Vilcatoma, sí, o señorita Vilcatoma. Ajá. Después se están inventando héroes, Orellana, toda esa gente. Orellana no es un héroe, don Isaac. Bueno, pues son personajes. En este momento son personajes. Pero héroe es una persona que hace las cosas personajes, bien. Personajes en general. Ya, de acuerdo. ¿No? Pero la pelea de fondo está en el Perú profundo. Por ejemplo, en este momento hay una tregua, ¿no? En la convención ha habido un movimiento hace como un mes, que duró 11 días, y el gobierno decía que no discutían mientras nos deponían, pero ha tenido que transar. Entonces hay una tregua, ¿no?, ya está durando, y se está negociando
¿no?, en 3 meses, en Lima, en Cusco y en el mismo Quillabamba. Y dentro de ese lapso se produjo otro, que el Perú antes tenía 7 trillones de unidades de gas, con eso estábamos sobrados, pero en estas semanas se ha descubierto 48 más, casi 7 veces. O sea, tenemos ahora 48 más 7, 55. ¿Y usted cree que en ese Perú profundo... Para terminar. Y en ese punto, ¿no?, es en Quepiaciato. Y allí había un comité de defensa del pueblo que paralizó. Y hubo incluso un muerto, la esposa de un periodista. Ajá. También se está en tregua. Y allí la cosa es más grave, porque ahí están los 48, ¿no? Allí plantean la expulsión de Plus Petro. En cambio, en el otro caso, simplemente que se haga petroquímica con el gas en el mismo camiseo, en la misma convención. ¿Y usted cree, Isaac, que su hijo está perdiendo esa batalla en el frente interno, en el Perú profundo? Bueno, no tanto él, sino todo el sistema imperante. O sea, también, ¿no?, está paralizado, ¿no?, yacimientos petrolíferos en Andoas, porque los amazónicos han tomado el aeropuerto, también está en negociación. Después tenemos ayer y hoy, ¿no?, ha habido grandes movilizaciones del pueblo de Islay contra Sauder, porque Sauder quiere convertir el valle, convertir en mina, ¿no? ¿Y el pueblo va a resistir. Y voy a hablar de batallas y de luchas. Me parece bien usar esa metáfora para conversar hoy día con usted. El otro día me encontré con su esposa, con doña Elena, en una cafetería cerca del canal. Y bueno, obviamente pues su esposa está luchando y está tratando de que se le escuche a su hijo Antauro. Le quería preguntar, esa es la primera pregunta y luego quiero entrar a otras batallas. La batalla personal, la batalla familiar por Antauro. El habeas corpus que no ha sido aceptado, ¿no es cierto? He leído una carta que manda su propio hijo Antauro. ¿Cómo está ese tema, don Isaac, en el terreno familiar? Antauro en este momento tiene 3 gestiones en las cuales tiene toda la razón. Por ejemplo, una, él decía casi abogado. Él mismo ha presentado por escrito su habeas corpus, ¿no? Él solo se está defendiendo. Bueno, en este último caso. Ok. ¿No? Y consiste en una cosa muy obvia que, bueno, él lo ha descubierto y no los abogados. Era que en una sentencia, ¿no?, de los de Andahuaylas, hay 3 grupos. Él está en uno de los grupos que son solamente 3. Ajá. Uno que está sentenciado por haber matado a los 4 policías físicamente. El otro que está filmado haciéndole el tiro de gracia, o el tiro de remate, ¿no?, a uno de los muertos, a uno de los heridos, que está filmado. Y entonces Antauro está ahí implicado como autor intelectual o autor mediato. Cuando eso se apela en la Corte Suprema y en la última sentencia, establecen que el delito que le imputaban de homicidio no es homicidio calificado, simplemente simple homicidio, ¿no? Y liberan al A, que se considera que el que mató, ¿no?, lo absuelven. ¿Por qué? Porque las pruebas no son contundentes. Y en delitos hay que ser con prueba contundente. Y al otro que habría rematado, que se le ve que está filmado que está rematado, en la autopsia resulta que la bala se ha contenido en el chaleco antibalas, o sea, no ha tocado la epidermis. Entonces, es un intento. Y lo que dice Antauro en esta carta es que... Perdón, y absuelto. Entonces ahora, en ese texto, en ese párrafo, sí, Antauro está condenado por coautor. Sí. De absueltos. Y lo que él dice es como si se ha absuelto a los autores materiales, porque ahora, ellos preso. ese auto correctivo, ¿no?, debía declarar fundada la juez, pero la declaró infundada. Entonces, ahora he visto un recurso que está apelando. Ok, entonces... Ese es uno. Y antes de ir a la pausa le quiero preguntar por la situación familiar. Y entonces, ¿usted conversa con su hijo Ollanta sobre Antauro? Bueno, con Ollanta ya no converso hace año y medio por lo menos. Pero ¿No conversan, don Isaac? ¿No se ven? No. Con Antauro he estado antes en la mañana con él.
O sea, digamos que usted está más cerca de su hijo preso que de su hijo presidente. Bueno, con el hijo presidente estoy en total discrepancia. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo, porque así que fuera con la carta, con la hoja de ruta, él es el que ganó las elecciones, él debía gobernar. Pero ya le dije ahora y le repito, de los 19 ministros, 8 con cartera y uno son sin cartera, el premier, de los 19, ¿no? 17, ¿no? Han votado por varios candidatos en abril, en la primera vuelta. En la segunda vuelta teníamos que votar solamente entre dos, entre la señora Keiko Fujimori y el comandante Ollanta. De los 19 que están ahora como ministros, 17 han votado por la señora Keiko, contra Ollanta, son sus ministros. Eso les sabotean de lo lindo, ¿no? Los únicos que son, pues, que votaron tanto en abril como sería, pues son dos. ¿Usted cree que los ministros están saboteando a su hijo? Porque está a la vista, por ejemplo. Pero yo lo veo a él muy contento con su ejecutivo. No se da cuenta, pues. No se da cuenta. No se da cuenta. Lo han convencido. Le han hecho un lavado de cabeza, parece. ¿La derecha le ha lavado la cabeza al presidente Humala? Bueno, la presión, lo que sea. O sea, él, ¿no?, se ha doblegado. Es diferente el caso, por ejemplo, de Evo Morales. Claro, Evo Morales se ha puesto fuerte, ¿no?, y el resto ha tenido que aceptar, ¿no? O sea, ¿usted hubiera preferido que Humala fuera como Evo? Bueno, él es militar, el otro no es militar. Él debía mantenerse, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Año y medio que no ve a su hijo presidente, ¿eh? Es un rompimiento total, pues, sí, eso ideológico. A mí me da pena, don Isaac, que no vea a su hijo. Bueno, así es, pues, la vida. Y cómo empieza la hermandad, incluso según la Biblia, Caín y Abel. A veces el pleito entre hermanos es peor. En este caso es una cosa puramente ideológica. Puramente ideológica. Vamos a la pausa, don Isaac. Hablando de ideologías, don Isaac dice que va a hacer su partido. Y ahora Antauro también quiere hacer su partido. Ollanta también quiere hacer su partido. Ese es el partido. Ese va a ser una oferta de los Humala en el 2016. Después de la pausa, don Isaac nos va a aclarar el panorama. Bueno, don Isaac Humala es abogado, creo que ustedes lo saben, por supuesto, y él está formando un nuevo partido, Partido Político Patriótico del Perú Milenario. Lo que están tratando es de conseguir 500.000 de firmas para postular en las elecciones presidenciales y congresales en el 2016. Don Isaac, ya compraron el kit electoral, ¿verdad? Ya. Y están en la plena recolección de firmas. No, preparando la campaña de recolección de firmas y formación de comités. Preparando la campaña. Claro. Don Isaac, ¿y quién va a ser el candidato a la presidencia? Eso en su momento. Primero tiene que haber partido, sin partido sería absurdo en pensar. Su momento. En su momento, claro. Ok, y en este Partido Político Patriótico del Perú Milenario, ¿tiene cabida Antauro o Antauro está por su lado? No, todo el mundo tiene cabidas. El requisito es simplemente ser patriota cabal. Puede ser derecha, de izquierda. Pero hay que ser patriota. Simplemente patriotismo, porque el Perú está así, porque el patriotismo es muy deficitario y la prueba contundente está que nacemos con 2.400.000 kilómetros cuadrados y ahora somos 1.285.000. Ok, ¿usted es el presidente de este partido, don Isaac? No, el promotor. El promotor. ¿Y quién es el presidente del partido? No hay partido todavía. Partido habrá cuando se inscriban. Lo que ahora es... Usted es el promotor principal, el impulsor. Ahora está formándose. Ok, entonces, ¿me puede dar su definición de patriota para entender bien quién estaría encausado en este partido si es que quiere participar? Bueno, me remitiré a Basadre. Para Basadre hay un Perú superficial que viene de Pizarro y de Almagro. Y Pizarro y Almagro se ha reforzado porque detrás de San Martín vinieron, pues, a afincarse las grandes potencias de Europa, 2 potencias de Asia y Estados Unidos. Entonces ellos han invertido acá, han prestado dinero, incluso San Martín se va y deja al Perú con 1.200.000 de libras esterlinas de deuda a Inglaterra. Y Bolívar aumenta esos 600. Entonces el Perú nace en 9 de diciembre, en la batalla de Ayacucho, con 2.400.000 kilómetros cuadrados y 1.800.000 libras esterlinas de deuda. Pero detrás de San Martín y Bolívar vienen y se afincan acá. Entonces, por ejemplo, la colonia alemana
tiene 2 colegios nacionales, tiene su club, su prensa, su economía, su cámara de comercio, su iglesia, sus costumbres, todo lo mantiene y su idioma. Entonces, es una pequeña porción de Alemania acá, ¿no? que actúa en concordancia con su agregado de negocios, claro. Y ¿no? aplica la política del Ministerio de Hacienda de Alemania. Ya. Igual pasa con Italia, con Suiza, Inglaterra, etc. Usted sabe cómo es la televisión y el problema de la televisión, pero si entonces, tuviera entonces ese es el Perú superficial que domina, okay. ¿ya? Que es la CONFIEP, ¿no? Que es la Sociedad Nacional Agraria, es el Club de Regatas, ¿no? Son las universidades, son estas instalaciones, toda la prensa. O sea, ¿usted está en contra de todo eso? Todo eso es el Perú superficial. Yo pertenezco al Perú profundo, o etnonación que viene pues de Manco Cápac, Mamaocllo y de los preincas, por eso llamamos milenario. Entonces, ese Perú es el que está mal. Desde allá, desde Atahualpa. Okay. Pero para entender su partido, ¿usted va a luchar contra ese Perú superficial? No, eso lo estamos luchando desde hace rato. Por ejemplo, nosotros, bueno, hubo el levantamiento de armas, ¿no? Que jefaturó Ollanta y Antauro, ¿no? De Locumba, ¿no? Derribamos, ¿no? al máximo el coronel Zapata, que va a venir después, dice que eso fue un teatro. Bueno, él puede decir lo que quiera, ¿no? Los hechos mandan. ¿No fue un teatro? Supongamos que fue un teatro, pero Ollanta nace como político con eso y Humala insurge en la vida, en la escena política con eso. Y con ese levantamiento de armas que puede ser, como dice, ¿no? el coronel Zapata, con eso se ha marcado la orden del día, la nueva orden del día del Perú. ¿No? El Perú, ¿no? tiene el problema de Humala, esté en la cárcel uno y el otro esté en Palacio. Y que tengamos a un papá que está fundando un partido. Ha tenido la virtud, ¿no? de tener, ¿no? en Pero la don cima Isaac, con su C hijo y en la este cima año ha con tenido S. muchos problemas, ¿Cómo? y yo no lo entrevisto hace tiempo. Su hijo, el presidente Ollantumala, estoy hablando del gobernante, ha tenido serias acusaciones, bueno, perdón, voy a reformular mi pregunta. No tiene acusaciones, digamos que hay como sombras alrededor de él. Una es Martín Belaúnde Locio. Bueno, mire, todo eso son conspiración. ¿No? ¿Lo de Martín Belaúnde Locio es una conspiración? Es conspiración 100%. ¿De quién? Digamos, de Alan García. De Alan. De Alan García, porque Alan García tiene él es un hombre excepcional, ¿Ya? Casi un genio, pero tiene, a mi juicio, el defecto de que considera al Perú como instrumento, como medio para su ego. Okay. Quiere ser presidente por tercera vez Alan ha y inventado presidir a Martín el Belaúnde segundo centenario. Entonces, el problema de él era la mega comisión, ¿no? Que lo podía sacar al margen de su chance, claro, de sus ambiciones y para políticas. Eso él, entonces, con el aparato aprisa habría instalado... Claro, entonces ahí puso un aparato más que suficiente para en cualquier momento tomarlo preso y negociar. Pero don Isaac, Martín Belaúnde Locio no salió, en serio se lo digo, por ninguna denuncia prista, porque ellos bien callados estuvieron. Está bien. Ha salido por las investigaciones periodísticas. Él es un promotor de negocios, igualito que el señor León Alegría, ¿no? Que es promotor, no es empresario, pero es promotor, ¿no? Activador de empresarios. Entonces, ¿y el caso de Óscar López Meneses también le parece una conspiración? Claro, López Meneses ya dije que sí. Ahora, no, yo le pregunté por Martín Belaúnde Locio y me dijo que era una conspiración. Le estoy preguntando todo por... el sistema ahora es la conspiración, pura conspiración, es de López Meneses. López Meneses, que estaba ahí cerquita, entonces tiene ahí todo, puede cortar, tiene también un patrullero de policía de tránsito, corta y lo puede poner, como vive él, está en la misma cuadra, está en cualquier momento entrando, saliendo, o simplemente lo puede tener ahí, para que pueda haber un negocio con el sistema, a fin de que, bueno, Alan García tenga vía libre. Si hay una conspiración, si uno ve una conspiración, uno se defiende, pues, ¿no? Y eso ha variado, claro. Pero el presidente Humala el nacionalismo no le han traicionado porque... ¿Quién le ha traicionado a su hijo gobernante? Por ejemplo, su asesor militar, el coronel Villafuerte, ¿no? Ahora resulta que también estaba en eso. O sea, ha sido su principal traidor. Porque el ministro, el jefe de la policía de ese tiempo, un señor, no me acuerdo en este momento, ¿no? Era como el engreído de confianza de él, ¿no? Y su asesor
en asuntos militares, ¿no?, el coronel de Villafuerte. Pero ellos negaron ante la Fiscalía, ante el Congreso, que no se conocían, o se conocían de vista, pero nunca había telefónicamente. Pero el Comercio le ha publicado, o sea, que hubo 485 llamadas entre ellos, ¿no? Y después sale en ese lapso, he visto en caretas, en dos carillas, ¿no?, saludándose entre Alan García, ¿no?, y Villafuerte, en ese periodo, que es del 29 de O sea, mayo. ¿usted cree que Alan está también coludido con Villafuerte? La base de la conspiración viene de Alan. O sea, Alan es el creador de esta conspiración, para usted. Claro, hasta ahora se le interesa, porque hasta ahora mismo... Pero, por ejemplo, y con esto termino, la ley Pulpín, ¿no? La ley Pulpín creo que no es una conspiración de nadie, es una ley, una iniciativa del presidente Humala y del Ejecutivo. No, eso sería un ejemplo de cómo le sabotean su gabinete, ¿no?, a él. ¿Por qué? Porque la ley esa es, primero, ¿no?, los 3 artículos primeros no deben ser artículos, sino considerativas de la ley, ¿no? Y después es una leycita, ¿no?, para 4 años. O sea, tiene 120 días de reglamentarse, debe reglamentarse, tiene plazo hasta el 16 de abril del 2015. ¿No? Entonces, termina esa ley, se deroga automáticamente a los 4 años, el 16 de abril del 2019. Don Isaac, Toledo ha dicho que van a analizar y que van a hacer un nuevo planteamiento. PPK acaba de rectificar todo y acaba de decir que lo han tergiversado. Y Alan García dice que esto es una traición y que que el pueblo se va a levantar. Al final todos dicen que esto se va a derogar. Mi última pregunta es, ¿usted cree que esto va a prosperar? ¿O cree que también es un boomerang y que se le va, que va a dañar a su hijo? Está contra la Constitución, artículo pertinente, y peor que la Constitución, está contra el tratado, el convenio de la ONU del 66, que el Perú suscribió con Morales Bermúdez el 78, por el cual no se puede legislar, ¿no?, menoscabando las leyes ya existentes, las leyes o costumbres existentes que amparen derechos económicos, sociales o jurídicos. Perfecto, muy bien, clarísimo su pensamiento. Don Isaac, muchas gracias por venir al programa. Le deseo unas bonitas fiestas navideñas a usted y a su familia. Muchos saludos a doña Elena. Gracias, a usted y también a todos y sus su hijos. familia. Muchas gracias, don Isaac, por venir. El próximo año nos volvemos a ver. Así, claro, estoy a disposición. Muchas gracias. Ha sido don Isaac Humala, el papá de nuestro presidente, y por supuesto él, como ustedes han escuchado, tiene tiene a un hijo preso y a un hijo en Palacio. En fin, esta es una historia familiar bastante complicada. Me voy a la pausa y atención, ¿a qué pasará con la ley Pulpín? Yo creo, como don Isaac, que al final va a ser derogada, porque va a ser al final, nulo. Es nulo, como dice el padre. Es nulo. Nulo ipso iuri. Nulo ipso iuri. De derecho internacional y nacional, Constitución. Y el otro es Tratado Internacional de la ONU, que el Perú ha suscrito. Ok, presidente, escuche un poco a su papá, a ver qué pensará el presidente Humala. Me voy a la pausa y regreso con el coronel Zapata, que también el coronel Zapata ha puesto el grito en el cielo porque en el peruano ha aparecido la eliminación, ¿no es cierto?, del arma de inteligencia del ejército. Y claro, él es de inteligencia y él dice que esto es una venganza de Humala con el ejército peruano. No lo sé. Después de la pausa, el coronel Zapata. Ya venimos.